Cualquier comentario o sugerencia lo puedes enviar al correo calculotv@gmail.com y en YouTube mi canal es Calculus100. Ok, vamos a continuar trabajando con la regla de LHospital. En este video vamos a resolver 5 ejercicios y cada uno tiene el siguiente enunciado: hallar 1. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x sobre x menos 1. Vamos a llamar a este límite h y vamos a verificar, vamos a chequear la hipótesis del teorema de LHospital. Vamos a colocar aquí solución. Entonces tenemos que determinar los límites del numerador y el denominador. Fíjense, límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x, eso es igual al logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0. Y límite cuando x tiende a 1 de x menos 1, es igual a 1 menos 1, es igual a 0. Entonces el límite tiene una forma indeterminada cero sobre 0. Entonces se verifica la hipótesis, podemos aplicar LHospital. Vamos a escribirlo aquí: podemos aplicar la regla de LHospital. Ok, entonces fíjense, L va a ser igual, colocamos H encima de la igualdad, significa que vamos a aplicar la regla de LHospital, y colocamos límite cuando x tiende a 1 de, ahora vamos a derivar el numerador. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, la derivada de x menos 1 con respecto a x es 1. Aquí podemos aplicar doble C. Entonces esto nos queda, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x, que eso es igual, sustituyendo x por 1, 1 entre 1, que es igual a 1. Entonces el límite del ejercicio número 1 es 1. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 2. Dice el límite cuando x tiende a 1 de x a la 9 menos 1 sobre x a la 5 menos 1. Vamos a hallar ese límite. Vamos a etiquetar esto con L. Fíjense que este límite también se puede hacer utilizando reglas del álgebra, pero utilizando regla de LHospital puede ser, es más rápido. Entonces fíjense, primero vamos a chequear la hipótesis para ver si se cumple. Entonces vamos a calcular el límite del numerador, límite cuando x tiende a 1 de x a la 9 menos 1. Reemplazamos x por 1, nos queda 1 a la 9, que es 1, menos 1 es igual a 0. Ok, y vamos a chequear el límite en el denominador, límite cuando x tiende a 1. Aquí cerramos esto entre paréntesis: límite cuando x tiende a 1 de x a la 5 menos 1. Esto va a ser igual, reemplazamos x por 1 en el reemplazamos x por 1 aquí en esta expresión y nos queda 1 a la 5, que es 1, menos 1, que es igual a 0. Entonces el límite tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. Vamos a escribirlo aquí: forma indeterminada 0 sobre 0. Podemos aplicar la regla
de L hospital. Bueno, entonces colocamos L, va a ser igual, encima colocamos H, límite, cuando X tiende a 1, de lo siguiente. Vamos a calcular la derivada del numerador con respecto a X. Si dice la derivada de X a la 9 es 9 por X elevado a la 8, y la derivada de menos 1 es 0. Vamos a reducir esto aquí. Ahora la derivada del denominador, la derivada de X a la 5 es 5X a la 4, y la derivada de menos 1 por ser una constante es 0. Entonces, simplificando y sacando 9 quintos como múltiplo constante, o sea, 9 quintos por el límite cuando X tiende a 1 de X a la 8 entre X a la 4, división de potencia igual base. Colocamos la base y restamos los exponentes de tal manera que nos dé un exponente positivo. Entonces nos queda X a la 4. Entonces fíjense que aquí simplemente reemplazamos X por 1. Entonces nos queda 9 quintos por 1 elevado a la 4, que es 1. Y 9 quintos por 1 es 9 quintos. Así que el límite del ejercicio número 2 es 9 quintos. Fíjense que es más rápido que utilizar herramientas del álgebra. Podemos decir que la regla de L hospital es una bendición para calcular, para todos los estudiantes, pues, a la hora de calcular límites. Muy bien. El tercer ejercicio dice, vamos a calcular, vamos a hallar el límite cuando X tiende a pi medio de coseno de X sobre 1 menos seno de X. Vamos a llamar ese límite L. Vamos a verificar, a chequear la hipótesis, solución, es decir, límite cuando X tiende a pi medio por la derecha de coseno de X. Aquí simplemente sustituimos X por pi medio, o sea, coseno de pi medio, y coseno de pi medio es 0. Y vamos a colocarlo aquí, límite cuando X tiende a pi medio por la derecha de 1 menos seno de X es igual a 1 menos seno de pi medio, reemplazando X por pi medio, y seno de pi medio es 1, o sea, 1 menos 1, que es igual a 0. Entonces tenemos una forma indeterminada, 0 sobre 0. Podemos aplicar la regla de L hospital. Bueno, vamos a aplicarlo. Entonces L va a ser igual al límite cuando X tiende a pi medio por la derecha de, vamos a calcular la derivada del coseno de X. Recordemos que la derivada del coseno de X es menos seno de X sobre la derivada de 1, que es 0. Parece que estamos derivando con respecto a X, que es la variable. Entonces la derivada de 1 por ser constante es 0. Y la derivada de menos seno de X es menos coseno de X. O sea, este menos queda. Nos queda menos coseno de X. Simplificando, o sea, menos entre menos da más. Esto lo podemos escribir como límite cuando X tiende a pi medio por la derecha, y seno de X entre coseno de X, eso es tangente de X, aplicando la identidad. Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces fíjense, aquí tenemos la gráfica de y igual a tangente de X. Tenemos el eje X, el eje Y, tenemos 1, menos 1 en el eje Y. Aquí tenemos menos pi, este es menos pi medio, este punto es pi medio, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medio. Fíjense que la gráfica de la tangente de X tiene asíntotas verticales, están dibujadas en líneas punteadas, y quiere decir que la gráfica de la tangente no va a ser ni tangente ni va a cortar a esas rectas verticales, esas asíntotas verticales. Entonces fíjense,
tenemos que hallar el límite cuando x tiende a pi medio por la derecha la tangente de x. Aquí tenemos pi medio. Entonces cuando nos estamos aproximando a pi medio por la derecha, fíjense que la gráfica de la tangente de x se va hacia abajo, hacia menos infinito. O sea que la respuesta gráficamente es menos infinito. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con el ejercicio número 4. La respuesta del ejercicio anterior es menos infinito. Ahora vamos con el ejercicio 4, límite cuando θ tiende a pi medio de 1 menos seno de θ sobre cosecante de θ. Vamos a llamar esto L y vamos a chequear la hipótesis. Es decir, vamos a hallar el límite cuando θ, la hipótesis de la regla de L'Hospital, θ tiende a pi medio de 1 menos seno de θ es igual a 1 menos seno de pi medio. Recordemos que seno de pi medio es 1, o sea que 1 menos 1 es igual a 0. Y límite cuando θ tiende a pi medio de cosecante de θ. Cosecante de θ lo podemos escribir de esta manera: límite cuando θ tiende a pi medio de 1 sobre seno de θ. Entonces, si reemplazamos θ por pi medio, nos queda 1 sobre seno de pi medio, y seno de pi medio es 1 entre 1 da 1. Es decir, que aquí no podemos aplicar la regla de L'Hospital porque no tenemos una indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces no podemos, la hipótesis no fue superada, pues. Entonces no podemos, la hipótesis no se cumplió. Entonces no podemos aplicar la regla de L'Hospital. Ok, entonces simplemente vamos a evaluar el límite. Es decir, L va a ser igual, entonces reemplazamos θ por pi medio, entonces nos queda 1 menos seno de pi medios sobre cosecante de pi medios, y esto es 1 menos 1 sobre 1. Cosecante de pi medio ya detectamos que es 1. Entonces esto es 0 entre 1, que es igual a 0. O sea que 0 es el límite del ejercicio número 4 y no aplicamos regla de L'Hospital. Por eso es que es importante verificar la hipótesis, chequear la hipótesis, porque si nos lanzamos de una vez a aplicar la regla de L'Hospital, entonces nos va a dar un resultado incorrecto. Y por último vamos con el ejercicio número 5, límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x. El argumento de este logaritmo neperiano es el logaritmo neperiano de x sobre x. Vamos a llamar este límite L, colocamos acá solución. Vamos a verificar la hipótesis de la regla de L'Hospital, límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x. Vamos a calcular el límite en el numerador. Entonces fíjense que si reemplazamos x por más infinito, aquí está la gráfica del logaritmo neperiano de x. Fíjense que a medida que x tiende a más infinito, la gráfica tiende a más infinito en el eje Y. Y fíjense que a medida que nos aproximamos a 0 en el eje X, la gráfica se va hacia menos infinito y tiene como asíntota vertical el eje Y. O sea, nunca la gráfica del logaritmo neperiano de x va a ser ni tangente ni va a cortar, pues, al eje Y. Y este es el punto de corte con el eje X, 1 en X, 0 en Y. Entonces, logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de infinito, entonces vemos que es infinito. El logaritmo neperiano entonces de infinito sigue siendo infinito, o sea que esto es más infinito. Y límite cuando x tiende a más infinito de x, reemplazamos x por más infinito y nos queda más infinito.
O sea que tenemos una forma indeterminada, más infinito sobre más infinito, o sea, cumple con la hipótesis de la regla. Podemos aplicar la regla de L'Hospital. Bueno, vamos a aplicarla. Entonces L va a ser igual, colocamos H encima, al límite cuando x tiende a más infinito de. Entonces aquí vamos a buscar la derivada del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de x, aquí aplicamos regla de la cadena, es decir que nos queda 1 sobre logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x. Ok, y la derivada de x con respecto a x1. Entonces esto lo podemos escribir, lo podemos simplificar de la siguiente manera: el límite cuando x tiende a más infinito de, si aplicamos doble C, esto nos viene quedando como 1 sobre x por logaritmo neperiano de x. Aplicando doble C, colocamos 1 aquí y aplican la doble C. Entonces fíjense que ya aquí no podemos aplicar regla de L'Hospital porque el límite cuando x tiende a más infinito de 1 es 1. Ahora, ¿qué pasa aquí en el denominador? Límite cuando x tiende a más infinito de x, logaritmo neperiano de x, reemplazamos x por más infinito, queda más infinito, logaritmo neperiano de más infinito es más infinito, más infinito por más infinito es más infinito. Eso es 1 sobre más infinito, que eso es 0. Bien, entonces esta es la respuesta del límite número 5, 0. Si tienes algún problema con regla de la cadena, te invito a que revises mi video donde explica en forma detallada la regla de la cadena. Ok, bueno, entonces esto es todo y muchas gracias por tu atención, y recuerda que mi canal en YouTube es Calculus 100. Muy bien, muchas gracias.